tenemos un tema muy bonito que os vamos a mostrar enseguida con Sofía Marbella, que hoy nos va a dar unas pautas, unas clases de protocolo. Y vas aquí viviendo en Marbella, que vamos a tantas comidas, a tantos eventos, a galas. Bueno, pues hay que estar al día y comportarse en la mesa, claro que sí. Hablamos con ella es una gran influencer, ha tenido escuela y bueno, enseña fenomenal. Buenos días, Sofía, encantada de poderte saludar hoy. Buenos días, encantada. Hoy vamos a hablar del protocolo que a seguir en la mesa, de todo lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Son pautas importantes y muy básicas, no va a ser sencillo, es una clase que todos vas a aprender rápidamente, ¿no? Sí, de verdad que no quería hacerlo muy estricto como en una escuela, más para divertirse y recordarnos que los buenos modales en la mesa existen desde que naces. Entonces, con la vida y sobre todo ahora con toda esta vida tecnológica que tenemos, nos olvidamos de cosas muy básicas. ¿Desde cuándo nace esta cultura también de saber estar, de comportarse en la mesa? ¿Cuál fue nuestra influencia del pasado, no? No sé si ya de la Edad Media, con los reyes. ¿Cómo nace el protocolo en la mesa? Bueno, según lo que he entrado, sabes, más a profundidad, existe todavía desde los griegos, pero muy temprano. Pero lo que más se le dio en la importancia es en el tiempo de Renaissance, siglo XV, XVI, hasta el tenedor entró en este tiempo. Antes era como mal visto de tener un tenedor, se comía con los dedos. Bueno, y además era con dos púas, ¿no? No tenía como ahora, ¿no? Era solamente Sí, dos, ¿no? sí. Evolucionando muchísimo, ¿no? O sea que, Sofía, eso de limpiarnos en la manga cuando hemos terminado de comer, como que no, ¿no? Bueno, vamos a hablar del protocolo, cómo hay que hacerlo, y yo creo que habéis también, conjuntamente con la cocina, elaborado un menú para hacer una demostración en vivo y en directo de cada uno de los platos, ¿no? Sí, hemos elegido varias cosas que son muy típicas, que la gente, la mayoría piden. Una sopa, por ejemplo, porque hay unos trucos de comer la sopa que no todo el mundo lo sabe. Después la ensalada también es algo muy importante a la hora cómo y cuándo hay que cortar y no. Después tenemos carne, pescado y el postre. Vamos a definir cada cosa, ¿no? ¿Empezamos por la sopa o por los cubiertos o cómo se monta una mesa? Bueno, ¿Montamos la mesa primero? Montamos la mesa, que aquí la vemos que está montada muy bonita. Vamos Sí. a montar la mesa. Sí, bueno, de verdad es que cuando entramos en un restaurante hay otras cositas más antes de montar la mesa, pero esto quizá lo dejamos para después. La mesa es muy importante bueno, hay un plato y cubiertos, esto es lo que es el principal. Y es muy importante de recordarnos que yo no sé en español, pero en inglés es muy fácil de saberlo. Por ejemplo, es como be, es así, be y D es como el pan o el bread a la izquierda y drink a la derecha. Entonces tenemos que inventar algo así para recordarlo en español, pero siempre importante que saber el plato del pan en la izquierda y las bebidas y los vasos están en la derecha. Los cubiertos, ¿cómo lo pondríamos? Los cubiertos siempre van el tenedor a la izquierda, el cuchillo y la cuchara para la sopa a la derecha. Lo único es que solo hay un tenedor que se usa a la derecha y esto es para las ostras y todo ese tipo de mariscos que se usan. Es lo único que va a la derecha. La servilleta, ¿cómo la colocamos? Hay la servilleta que nos olvidamos, que las servilletas va en nuestra, en español es... Y en la falda. En la falda, vale. Tenía otra palabra y se me ha olvidado ahora mismo, pero está siempre en la falda y siempre está pegada en dos, nunca entera. Enteras se pueden usar solo las servilletas de papel cuando son más pequeñitas. Si no, siempre es cerrada en dos y, muy importante, cuando nos vamos a limpiar la boca, abrimos por dentro. Y si tenemos mucho barra de labios, pues intentamos no empaparla con... Y cuando terminamos de comer, ¿qué hacemos con la servilleta? Ahora, cuando terminamos de comer, la servilleta se deja siempre en la parte izquierda y cuando vamos a utilizar el servicio, por ejemplo, se deja en la silla, no en la mesa. ¿Y cuándo lo utilizamos, la servilleta?
Las- ¿Utilizarla cuando bebemos? ¿Cómo hay que utilizarla? Sí, normalmente hay que utilizarla antes de beber y después de beber, pero esto ya es como tienes que pensar mucho y estar muy ya con hábitos día a día. No es importante es antes de beber y bueno, también. La copa, claro, obviamente, porque tenemos que manchar la copa, quedaría como muy feo en la mesa, ¿no? Ahí con la tal. Sí, hay que, sobre todo nosotros las mujeres, deberíamos intentar beber siempre de un lado, ¿sabes? No llenarla entera de barra de labios, ¿no? Exacto. Y bueno, también, Sofía, por ejemplo, a la hora de sentarnos en la mesa, ¿no? O de empezar incluso a comer, ¿no? ¿Quién empieza? Porque, por ejemplo, ahora hay un grupo, tú vas a estar en cabeza, pero, por ejemplo, decimos, bueno, ¿y cuándo empezamos? Porque hay gente, ¿verdad?, que parece que empieza antes, otros después, no sé si hay un protocolo también si es caliente o frío el plato. ¿Cómo sigue ese protocolo? Bueno, esto varía un poquito porque depende. Si estás invitada en la casa de alguien, tienes que empezar a comer después de el padrón, el anfitrión de la fiesta. Cuando él se ha sentado y ha puesto su servilleta y después son unos segundos después, no inmediatamente. También hay que tenerlo esto en cuenta. Cuando estamos así de amigos, normalmente entre dar ojos entre todos y saber más o menos cuándo empezar. Otra cosa que nos falta en la mesa, el teléfono móvil, que hoy día todos llevamos teléfono móvil. ¿Qué hacemos con el teléfono móvil, Sofía? El teléfono móvil tiene que estar en su sitio, en el bolso, pero jamás en la mesa. Y si tienes algo que es muy importante, igualmente tiene que estar o en tu falda o al lado, pero no en la mesa, y disculparte cuando tienes que hacer la llamada, en casos extremos. Y si nos tenemos que levantar en medio de la comida, ¿qué hacemos? Esto es solo cuando tú lo has avisado antes, pero esto es así porque me he llamado papá y esto, mamá, los hijos o la amiga. No, porque tú estás en una mesa para comer y prestar atención y servir a los demás, porque de esto se trata el protocolo y los buenos modales. ¿Y de qué hablamos en la mesa? ¿Hay un protocolo también a la hora de expresarnos en la mesa? ¿Hay querer compartir opiniones? ¿Hay protocolo referente a qué hacemos, qué conversación debemos de mantener? Sí, normalmente hay que evitar política, enfermedades, cosas íntimas, fútbol, sí, cosas así que pueden de una manera afectar a la otra persona o insultar. Hay cosas tan interesantes de hablar cuando estás en la mesa y sobre todo no criticar o juzgar. Muy bien dicho, muy bien, Sofía, me he quedado en todo esto y nuestros espectadores seguramente que estarán encantados. Hablamos ya de los platos que van en la mesa. Empezamos con la sopa. Normalmente, sí, esto lo tenemos que saber según los cubiertos. Así los cubiertos nos indican las pautas, qué es lo que vamos a comer primero. No olvides que siempre se empieza de fuera adentro. Entonces, si sabemos que la cuchara es primero, entonces llegará algo líquido, que puede ser sopa, cualquier cosita que hay que usar la cuchara. Después empezamos, normalmente son ensalada, y esto te lo indica porque el cuchillo, por ejemplo, de la ensalada y el tenedor son diferentes que de la carne. Entonces, esto tienes que saberlo ya. El brindis, ¿cómo hacemos el brindis? Porque eso también cuando hemos ido a comidas y tal, uno dice vamos a hacerlo en círculo, luego el que tiene más cerca brinda. ¿Cómo es el brindis? El brindis, ahora, hay dos cosas. Cuando estamos con amigos y lo queremos pasar bien, pues nos levantamos, chocamos los vasos con cuidado, no pasa nada. Pero si estás en una comida formal, es suficiente solo levantar. No hay que tocar los vasos. Solo levantar. Solo levantar y hacer el brindis. Vale. Antes se decía mucho buen provecho cuando íbamos a empezar a comer y tal. Creo que está en desuso. ¿Se suele utilizando la palabra que aproveche, buen provecho, buen apetito? ¿Se suele utilizar? Sí. Esto es una cosa que últimamente se da mucha importancia porque resulta que en Francia, por ejemplo, cuando se decía bon appétit era más como oh, tienes problema con la digestión. Entonces mejor decir disfruta de la comida, más que bon appétit. Una cosa así que venía ya de protocolo de los libros, que yo también lo he leído. Entonces yo prefiero decir, bueno, disfrutáis del momento. Queda bonito, queda fino, queda elegante. El pan, Sofía,
¿Qué hacemos con el pan? A veces nos lo ponen con mantequilla, sin mantequilla, con aceite, pero ¿cómo debemos de comer el pan? ¿Lo troceamos y mojamos ahí en el aceite? ¿Cómo hacemos con el pan? El pan siempre está a tu izquierda y el pan nunca se corta. Prohibido con cuchillo, siempre Pellizca, ¿no? se pizca, ¿sí? Y es un trocito y se come así. Entonces, lógico, en España se usa mucho con aceite de oliva, que también se puede. No hay ningún problema, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? De no tirarlo por todo o romperlo todo en trocitos. Queda muy, sí, poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, hablemos ya de las ensaladas. Bueno, la sopa no hay que soplar, ¿no? O sea, cuando tomemos la sopa, si está muy caliente, ¿qué hacemos? Cuando está muy caliente hay una fórmula como tienes que moverlo con la cuchara y esperar. Hay unos trucos de la sopa según cómo hay que comerla, pero esto lo vemos después. ¿Qué es lo que no hay que hacer nunca, Sofía? Sorber así, ¿no? Así, Sí, con el ruido, ¿no? O soplar así ya va por todos la gente alrededor tuya. Así que con la sopa es importante hay una manera que los enseñaremos después. Vale. Y cuando, por ejemplo, ahora vamos a hablar de la ensalada, ¿no? Imagínate que en la ensalada hay algún producto que no nos gusta. ¿Y qué hacemos? Bueno, en la ensalada esto depende qué tipo de ensalada. Por ejemplo, la lechuga hay forma de no cortarse, se recoge con el tenedor de una manera y si no nos gusta algo, pues se aparta o se pide siempre un platito aparte. Después es súper importante que cuando tenemos platos comunes, de no usar nuestros tenedores y nuestros cubiertos. Hay que siempre, si no lo hay, a pedir un cubierto de la pinza para apartar, que es común. Muy bien. ¿Vamos a hablar del plato principal? Claro. ¿Cuál? ¿El pescado o la carne? Empiezo por el que quieras. Bueno, pescado, si queremos pescado, hay también normalmente se usa un cuchillo especial de pescado que se coge de una manera diferente que lo normal. Y cuando ya con el pescado sabemos que hay que no meternos dentro y buscar el oro en el medio, se coge un poquito y se introduce en la boca. Y la carne hay que cortarla también trozo por trozo. Porque en América, en Estados Unidos, lo que tienen la práctica es de cortarlo primero en trozos pequeños y después comerlo. Y esto como hacemos a los niños, ¿no? Eso en tu caso. A los niños sí. Para los niños sí, no. Para los niños no, pero nosotros no. Se corta, se come, se corta, se come. Bueno, el postre, el cubierto de postre lo ponemos arriba del. ¿Cómo va el cubierto del postre y cómo nos comemos el postre? Sí, esto es un poco depende de quién. Muchas veces los vas a encontrar enfrente de tu plato o lo que son más dentro en el plato. Cuando los ves más pequeñitos sabes que son los cubiertos del postre y normalmente se usa la cuchara con el tenedor. Vale, para eso, por ejemplo, dice, yo leí un libro, Sofía, que ponía, cómete el postre siempre con cuchara. Y no entendía por qué. ¿Nos puede explicar por qué? Sí. ¿Con cuchara? Bueno, pero que sea líquido. Depende del postre, sí, pero normalmente la cuchara en este caso nos sirve como el tenedor. Con la cuchara puedes cortar porque tú comes con el tenedor. Entonces la cuchara te sirve de apoyo. Bueno, qué almuerzo más agradable, según nos lo ha contado Sofía. Me comentabas que antes de poner la mesa y todo había otro protocolo. ¿Cuál sería? Bueno, lo más importante es que cuando llegues a un restaurante que no se está haciendo es lavarse las manos. La higiene, importante. Que no, es que yo lo estoy observando los últimos meses y gente cuando entra en el restaurante también me he sentado en propósito observando, la gente se sienta en las mesas y no van en el baño a lavarse las manos. Por mucho que vas de casa, que vives al lado, hay que lavarse las manos. Vale. Otra cosita es que al final muchas veces de la fiesta, que estamos celebrando algo, un evento especial, hay personas que cantan y agitan la servilleta y todos en la mesa agitando una servilleta que ya se ha usado. ¿Esto? Sí. No, que hay que hacerlo, ¿no, Sofía? También quiero decir, cuando estás en un sitio donde está lleno de amigos y esto puedes permitirte en un momento, pero en comidas formales y sobre todo cuando son de negocios, ni se te ocurre. No.
Quedaría muy mal. Quedaría Bueno, muy hay más ahora que hemos tenido el COVID y todo eso, los resfriados, muy mal, muy mal. Bueno, hemos visto lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no, Sofía? Sí, porque te digo que leí hace poco de un empresario que él contrataba a sus empleados llevándole a comer. Entonces esto es su currículum. Según ellos se comportan en la mesa y cómo comen, él lo escogía para su trabajo. Bueno, fíjate qué curioso, ¿no? Así que ya sabéis, a comportarnos bien en la mesa. O bueno, lo que no hemos hablado, ¿cómo hay que sentarse? A la hora de sentarnos, ¿cuál sería la postura correcta? La postura correcta es recta, por mucho que estamos tan vagos y no queremos, y sobre todo por las mujeres, también los hombres, queremos ser unas damas y caballeros, hay que sentarse recto, con las piernas cerraditas y también, si es posible, las mujeres que no cruzan las piernas en las rodillas. Son dos razones. Una es por tema de circulación, que ahí se forman todos los celulitis, por todo lo que no quieren. Y segundo, queda muy mal, sobre todo si estás con una falda corta, con las piernas cruzadas, ya no es muy ladylike, para decir, sí, de Bueno, qué damas. bonita te ha quedado la mesa, ¿eh? Aquí vemos, vamos a definir, Sí. cuéntanos un poquito cómo la has montado. Bueno, la mesa está montada así, como sabemos, tenemos el platito del pan, que siempre a la izquierda, la servilleta, los cubiertos y los vasos que tienen también aquí, bueno, el sitio es un poquito, pero en la hora de explicar daré unas pautas donde cómo colocar los vasos. Y también esto es para tu salsita que tienes tu propia y los cubiertos, pues ya de aquí tienes que saber a dónde va, porque les vamos a examinar. Nuestros alumnos hoy les voy a poner en muchos test y muchas prácticas. Pues Sí. mira, por ejemplo, a los cubiertos aquí lo vemos que está en una tablita, pero si no tenemos esto, hay que ponerlo así hacia abajo o hacia arriba, ¿cómo los colocamos? No, esto porque están colocados ahí, porque eso está muy bien, porque en la mesa no tienen abajo el plato para apoyo, entonces no sabemos cómo es de sucio. Por eso una vez que empezamos a comer, siempre los cubiertos se dejan dentro en el plato, nunca fuera, que se apoyan así, sí. Entonces, pues... Los cubiertos, por ejemplo, que hemos visto que siempre, como las agujas del reloj también, ¿no? Cuando has terminado, ¿no? Para que el camarero sepa que has terminado, ¿no? Sí, cuando sepas que es terminado, tienes que ser siempre a 6:12, por decirlo. Sí, porque llevamos un poquito como si la parte europea que si la parte americana, pero lo importante que están o 6:12 o 10:04, que es la otra, pero siempre juntos. Esto es lo Por importante. ejemplo, si necesitamos llamar al camarero para que nos sirva un poco más de vino o pan, ¿cómo debemos de llamar al camarero? Pues gritando, Sofía. Eso nunca. Eso nunca, y esto es lo que hacen. Y más, les digo una cosa, cuando estamos con hombres, con nuestra pareja, un caballero al lado, es él lo que debería, no nosotros. Nosotros como damas deberíamos decirlo a él y él le llamará, y llamará al camarero. Y si no, pues muy así solo con la mano, que nos hace caso. Discretamente, ¿no? Sí, porque hay, excuse me, oiga, y con oiga, ven aquí. No. Eso queda muy, muy feo, muy vulgar. Sí. Así que respetemos esas normas. ¿Alguna cosita más, Sofía, que se nos haya quedado? Bueno, esto ya sobre la marcha, lo que necesito, un consejo y apoyo a los padres, por favor. Vosotros sois el ejemplo que vuestros hijos crecerán con buenos modales o no, y no solo en la mesa, porque los protocolos no es solo en la mesa, es diario, día a día, y depende de nosotros como padres cómo crecerán nuestros hijos. Bueno, muy buena lección que nos ha dado hoy Sofía. Ya no sé, lo que no hemos, yo creo que se nos ha quedado también decir cómo pagamos, porque hemos terminado ya de comer. ¿Cómo pagamos? ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, esto también según... muchas veces se pelean en la mesa quién pagar, ¿no? Cuando van amigos. Así que si el primero que has dicho que vamos a comer, pues se asume el rol de pagar. O quien invita. Que no hay esto, no pago yo, pagas tú. No. Y si el caballero, pues si le apetece pagar, pues que pague e invita, porque las damas estarían muy a gusto también de ser invitadas.
Pues sí, así es. Muchas gracias, Sofía. Yo creo que vaya a empezar ya en breve vuestra clase y creo que vamos a aprender todo mucho con esto y ahora hay que ponerlo a la práctica, ¿eh? Ahora no solamente en la teoría, sino ponerlo en práctica. Gracias, Sofía, y te deseo mucho éxito. Gracias, gracias. Bueno, para nosotros siempre es un placer poder ponerle el micro aquí a Diego del Río, que siempre está tan ocupado que digo, bueno, de verdad, que tú sabes que me encanta, bueno, cuando te veo, de que me hables y me hables de la innovación de la cocina, que tú eres un genio, che, soy un genio y tú eres un artista además, ¿no? Nada, buenas tardes, bueno, muchas gracias a ustedes por siempre, cada vez que os llamamos, por estar aquí con nosotros, dando cobertura al evento que vamos a celebrar hoy. Bueno, Diego, hoy habéis combinado, ¿no? Tanto Sofía como tú lo habéis hecho en conjunto, ¿no? Unos platos para la clase de hoy, que va de protocolo. No, sí, bueno, al final una experta como Sofía, ¿no? Pues lo que ella va a hacer un poco lo que es el protocolo mesa, ¿no? De cómo comportarte, cómo, pues hay eventos, además en Marbella, ¿no? Que estamos siempre todos los días con infinidad de estas actividades, bueno, en el cual cómo comportarte, cómo llegar a la mesa, cómo sentarte, cómo utilizar los cubiertos, cómo estar un poco a la altura, ¿no? de la situación, sobre todo cuando pues, vienes con gente pues bastante importante, ¿no? Bueno, y en el lugar que estamos en la Milla de Oro, bueno, tenemos que tener realmente un comportamiento adecuado para la situación. Cuéntanos de esos platos que habéis combinado para... Pues bueno, vamos a utilizar pues un montón de cubiertos y un montón de platos, bueno, como clásicos también. Bueno, vamos a empezar con un gazpachito de tomate cherry y jengibre. Después tenemos una ensalada verde que va con bimi, espinacas, cale y una vinagreta de miso y yuzu. Después vamos a hacer lo que es un falso risotto verde también, que vamos a sustituir lo que sería el arroz por una pasta que va ligado con leche de coco, lima y mascarpone. Después vamos a continuar con una merluza de pincho con verduras y después vamos a hacer un entrecot, algo más clásico, ¿no? Para también, bueno, hay también que defenderse, ¿no? Muchas veces no solamente con platos más vanguardistas, sino platos también clásicos, ¿no? De cómo comerte una carne, ¿no? Y vamos a terminar con un bizcocho fluido de chocolate con una sopa de chocolate blanco y jengibre. Son platos que a lo mejor son complicados para el que no sabe mucho de protocolo, pero es que ahí va, hay que basarse el pescado. Tú sabes que, bueno, tú ya lo preparas sin espina y todo para no tener problemas luego. No, sí, sobre todo muchas veces. No, sí, bueno, sobre todo muchas veces, bueno, en este caso, bueno, van a tener los cubiertos, bueno, en la mesa, pero sí muchas veces, bueno, cuando vas a un evento y te encuentras lo que es la disposición de cubiertos, muchas veces no sabes por dónde utilizarlo, muchas veces, siempre, hay que empezar siempre desde fuera, lo que te ocupan las manos, ¿no? Desde exterior hacia el interior, utilizando lo que son los cubiertos, pero bueno, al final la experta en protocolos ella, yo aporto mi grano de arena, que es la comida, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la gente se va a ir súper contenta y bueno, con la clase que va a dar. Con la cocina tuya, que seguro que sabe todo exquisito, y bueno, has definido varios platos que pintan muy bien, ¿no? Y que bueno, que son fáciles de explicar, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Cómo utilizar esos cubiertos en esos platos, ¿no? Como el pescado, la carne o el risotto, ¿no? Sí, bueno, solamente en los cubiertos, sino muchas veces, pues, como hemos dicho, ¿no? Cómo comportarte, cómo sentarte, cómo actuar en la mesa, cómo si hay una conversación, cómo comportarte, la copa, cómo tienes que beber, cómo tienes que... al final hay un protocolo, ¿no? Que está establecido, ¿no? No solamente a nivel de restaurante, sino a nivel mundial, ¿no? De cómo comportarse en una mesa, no solamente los cubiertos, sino hay un montón de factores que influyen, pues, para que al final en este caso el almuerzo, pues sea perfecto. Bueno, Diego, yo te voy a hacer una pregunta referente al protocolo, ¿no? Cuando los platos llegan a la cocina, ya cuando ha finalizado, ¿a ti cómo te gusta que vayan los platos? ¿Que vayan así limpios o que...? Yo siempre digo lo mismo, yo cuando viene, siempre nos fijamos, ¿no? Tenemos los cocineros ese defecto de cuando ves el camarero que viene con la bandeja con los platos y si ve que viene limpio es buena señal, ¿no? Y sobre todo si vienen ya si ya viene limpio con el pan,
más todavía. Y muchas veces cuando a lo mejor pues viene con comida, no han tocado, pues siempre sueles preguntar, ¿no? Que ha pasado, que algo no le ha gustado. Entonces un poco es el referente para saber un poco si al cliente se ha quedado satisfecho, ¿no? con lo que le hemos puesto. Antes se decía, hay que dejar un poquito en el plato para que no diga que es que tenías mucha hambre, que es una persona con mucha hambre, pero hoy día no. No, eso era antiguamente. Yo he estado viviendo en Francia durante 4 años en París, y lo que tú dices, muchas veces a lo mejor la gente piensa que lo que es el comer, ¿no? y estar con el pan, ¿no? Hacer los barquitos, ¿no? y para mí al final eso es lo más rico, porque al final están toda la esencia, ¿no? de la comida o sea, se concentra ahí, y qué mejor final que coger tu pan y terminar. Digo, aquí parece que eso no queda bien. Por ejemplo, en París esto es lo contrario, que puedes ir perfectamente a un 3 estrellas Michelin, que te vale una fortuna comer allí, ¿no? Pero allí es un ritual que cuando terminas lo que es el plato, coges tu trozo de pan con tu tenedor o con la mano, te limpias y para adentro. La verdad que eso al final es, para mí, lo que más me gusta para finalizar lo que es un plato, para decir que ha sido un final feliz. ¿Se come la decoración del plato? ¿Que hablamos del protocolo? Yo siempre, todo lo que va en el plato se come. Siempre. Muy bien dicho, Diego, ¿verdad? Las florecitas que son comestibles, esas florecitas que ponéis decoradas, esas cositas tan bonitas, pues todo se come, ¿no? Sí, bueno, ya un poco es para darle también vistosidad al plato, también para darle también lo que es un componente. Muchas veces nosotros lo estudiamos mucho, ¿no? Que muchas veces la gente pone al tuntún y todo tiene un porqué, ¿no? Porque se pone ese tipo de hoja, ya sea ácida, dulce, amarga, al igual que también que las flores. Hay una más suave, más fuerte, entonces tiene que haber una armonía en boca, y no tiene nada que desequilibrar, y que vaya todo en línea con lo que en el plato. Yo en mi cocina, todo lo que va en el plato, todo se come. Qué maravilla, Diego, hablar contigo siempre, aprendemos cosas y lo haces fenomenal. Muchas gracias por atendernos. Te dejamos, que hoy ya mismo se van a sentar los comensales y tienes que estar ahí en el corazón del restaurante, que es tu cocina. Gracias, Diego. A ustedes, como siempre, por vuestro apoyo. Hablamos con Leandro Longo, él es el nuevo director de este restaurante y lleva poquito, y queríamos que lo conociera todo el mundo porque es una persona que viene de Italia y bueno, con mucha experiencia profesional, y nos va a hablar de sus proyectos aquí en Boho Club, que es donde estamos. Enhorabuena por tu trabajo, ¿no? Sí, muchas gracias por eso. Sí, mi nombre es Leandro Longo. Soy de Italia, pero estuve 18 años en Londres. Entonces, mi experiencia mitad de mi vida, exacto, tengo 36 años, entonces mitad de mi vida exactamente estuvo en Londres. Ahora estamos aquí en Marbella. Me casé con este nuevo proyecto aquí en Boho Club. Voy a traer la operación de dirección del restaurante, y bueno, vamos a mejorar un poquito de cosas de lo bueno ya que está este restaurante, ¿no? ¿Qué metas te has marcado en este nuevo...? Mira, dijimos que no hay... nunca tenemos que... En inglés se dice you never have to put a limit, ¿no? No tenemos que ponernos límites en este proyecto. Entonces, mi meta aquí junto con el chef Diego del Río es ser uno de los mejores restaurantes que hay en Marbella. Entonces, esto es lo que queremos lograr, y es ser reconocido como los mejores restaurantes de Marbella. Estamos hablando de la Milla de Oro, que no estamos en cualquier sitio, estamos en un sitio de élite, entonces es más complicado, ¿no? Sí, es complicado, pero sabes, al final nosotros que hacemos este trabajo se hace con pasión, ¿no? Y esto es lo que tenemos que transmitir a nuestro cliente, y lo tenemos que educar, dijimos, en la cocina que tiene el chef Diego, y valorar lo que el chef Diego hace, ¿no? Que es un super chef. Entonces, está difícil, pero no creo que vamos a tener ningún problema en llegar en esta meta, ¿no? Al final, como le dije ya anteriormente, una de las razones por qué me encuentro aquí y por qué decidí de mudarme aquí en Marbella es por eso, por tener un reconocimiento con el restaurante y con el chef Diego. Entonces,
ahí vamos. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena y te deseamos mucho éxito en este emprendimiento que acabas de hacer. Gracias. Gracias a ustedes, gracias.